A ver, Nodo Sur en Capricornio, me imagino como un niño que recibe un poco el mensaje de que hay que ser alguien en el mundo, de que hay que triunfar, de que hay que tener un estatus, que hay que atravesar esa situación de ambición y de estatus, porque el mayor miedo del Nodo Sur en Capricornio es que si me emociono voy a perder mi lugar en el mundo. Si conecto con la emoción de cáncer, voy a perder mi lugar en el mundo o voy a mostrar una vulnerabilidad. Por eso está la fachada capricorniana dura, ¿sí? Justamente porque lo que hay que conectar es con la parte más íntima, si se quiere. Se me hace mucho la imagen en el nodo sur de Capricornio de aquella persona que hace capaz relaciones públicas o de negocios, que tiene mucha gente conocida, pero no tiene a nadie a quien contarle sus miedos, sus temores, a quien contarle sus alegrías, con quien tomar un café y hablar de igual a igual. Como que todo es dentro del mundo protocolar, si se quiere. Pareciera también un poco el nodo sur en Libra, esto es lo que digo, en parte. Pero este nodo sur en Capricornio lo que tiene es que ya tiene intrínseco lo que es la voluntad. Entonces lo que puede llevar es que se sobrepase de esfuerzo. Como que, no sé, diga, bueno, a ver, hay que trabajar. Entonces trabajo 18 horas por día, no por necesidad, sino porque se puede. La máquina da para eso, pero después el cuerpo pasa factura, colapso y ¿qué tengo que hacer? Caer en cáncer y tener que pedir ayuda. Me explico que alguien me cuide. Entonces, me parece que el nodo sur en Capricornio, el nodo sur en la casa 10, también, sobre todo lo que es la casa 10 tiene mandatos para trascender. Está muy bien que una persona con el nodo sur en la casa 10 siga el negocio familiar al principio. Está bárbaro, porque así es como se experimenta el hecho después de dar forma a algo propio que es más del orden cada cáncer. ¿Sí? Si yo tengo el nodo sur, le de una empresa familiar, buenísimo, la llevo adelante. No estoy diciendo que se rechace la empresa familiar. Estoy diciendo que se lleva adelante, pero en un momento se va a sentir el llamado o el propósito de generar o dar forma a algo que es más desde uno que es cáncer y no desde arriba hacia abajo. Y- Es que estaba pensando en Nodo Sur en Capricornio, como mejor tengo muchas casas y muchas propiedades, pero no hogar. ¿No? Pero es que, a ver, la cantidad de gente exitosa, famosa, ¿no? En distintas áreas que ha dicho, después de la fama o teniendo millones de dólares en el banco, no encontré lo simple, o personas que están muy expuestas que no pueden salir a la calle porque están los autógrafos, los paparazzi y todo, que dicen, quisiera ir a un cine, por lo menos como cualquier mortal. Quisiera ir a... Esto lo vamos a ver también bastante en el eje Leo Acuario, ¿eh? Pero quisiera ir al parque con mis niños. No me acuerdo qué futbolista la otra vez contaba que no fue al parque hace 7 años que no puede ir a un parque. Eh, ¿Me explico? Uno dirá, bueno, sí, es el precio de la fama, etcétera, etcétera. Se entiende. Es metafórico lo que quiero decir, pero tiene que ver con eso, de que no puedo tener un momento de intimidad. Y hay que construir el momento de intimidad con el nodo norte en cáncer. Exacto, donde está el talento, las posibilidades, la brújula, es en la conexión, en el amor, o Sí. sea, es más, uno puede no tener nada, pero eso lo ve uno más en la sociedad. Fíjate cómo las personas que tienen un pedazo de pan lo parten en dos fácilmente, pero el que tiene un lingote de oro no lo puede partir en dos porque ¿cómo voy a dar la mitad? Es mi tesoro, ¿sí? Entonces, de alguna manera es precisamente esto, ¿no? Aprender a cultivar la conexión por encima de solamente lo material, la materia física. ¿No? Ah, tal cual. Y algo para aclarar, ejemplo, ¿no? En caso, vean, por ejemplo, si fuese la carta de una mujer que pregunta si es para ella o no ser madre, tener el nodo norte en cáncer. No es que su misión es ser madre, ¿sí? Sino que su misión para un nodo norte en cáncer es la de dar forma a su mundo propio e íntimo, que puede ser con dos gatos, puede ser con un perro, puede ser sola, puede ser generando un hogar, aunque sea rentado, pero poniendo su toque hogareño propio. No es que un nodo norte en cáncer tenga la misión de ser madre o al revés, el nodo norte en Capricornio tiene la misión de ser padre. ¿Eh? No quiero quedarme en esos determinismos porque hay veces que, no, tenés el nodo norte en cáncer, ¿qué esperás que no sos madre? No es así. Y encima se está en casa 5, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que uno de los trabajos principales de este eje, de esta manera, es
es aprender a crear una comunidad, un hogar, un entorno, una nutrición. Eh, Tal cual, tal Puede cual, llegar tal a ser cual, por eso. experta la persona en crear los espacios, pero esos espacios son fríos. Necesitas el ángel, el ángel que manifiesta, no norte en cáncer. Y desde ya que el mayor desafío es dejarse cuidar, se entiende, ¿no? Uno Sun en Capricornio va a tener mucho sentido de autosuficiencia porque sabe muy bien atravesar situaciones que son de autosostén, muy bien, ¿sí? Pero es como que, no, como yo me valgo por mí mismo, no pido ayuda. Y quedarse cristalizado, colgarse esa medalla es perderse oportunidad de personas que posiblemente quieran ayudar. Y esto lo que puede hacer en el fondo es que entonces, como no me dejo ayudar, como no me dejo consentir ni me dejo nutrir por los otros, porque considero que yo soy el que debo nutrir a todos, Capricornio, no Sur en Capricornio, yo soy el dador. Cuando, entonces puedo caer tan enfermo en donde no queda de otra que empezar a recibir la ayuda, nodo norte. Y eso lo que hay en el fondo es, déjate querer, déjate consentir, déjate mimar, ¿sí? No sabe hacerlo, pero aprendemos, ¿sí? Y eso es precisamente el nodo norte. Vamos a aprender a, a recibir. ¿No? Ujú, sí, Bien, vámonos entonces inverso. vamos a Un, invertir el un nodo auricular, norte. El auricular, los cascos. los cascos. Un nodo norte en Capricornio con un nodo sur en Cáncer. Y el nodo sur en cáncer es justamente lo que le pide Capricornio es salir al mundo, no quedarse tanto en casa, no quedarse tan adentro del útero materno, no quedar buscando la seguridad en todo, ¿sí? En todo lo que se haga, como que, tiene, que en todo lo que se haga tenga que haber un apoyo o depender del estado emocional de uno para trabajar. ¿A qué me refiero con esto? Suponete trabajo como emprendedor. Tengo el nodo sur en cáncer y un día me despierto y digo, no, hoy no estoy de mal humor, no voy a hacer videos. No, o sea, quiero decir, está el nodo norte de Capricornio, hay que hacerlo igual. Es algo que es algo de fuerza mayor, se entiende, ¿no? Pero tiene que ver como que que el hacer cosas dependa del estado de ánimo, de humor, o decir, bueno, a ver, no sé, me comprometí con ir al gimnasio y no, hoy como estoy un poco cansado, no voy. No, bueno, no funciona así. Quiero decir que todo depende del estado de ánimo, a eso me refiero. Depende del contexto. Por favor, aclaro, ¿sí? Si estoy con una gripe de aquellas, si estoy con 50 grados de fiebre, no sé el programa, ¿se entiende? A lo que voy es con cosas un poco más sencillas, ¿no? Pero un nodo sur en cáncer también es aquella persona que está un poco en la postura materna de dar todo el tiempo y estar cuidando a todo el mundo. Y bueno, la idea es poder construir y salir al mundo y justamente ir al lado de la voluntad y del esfuerzo. El llamado es eso, y el contacto con la realidad, ¿sí? Al contacto con lo realista y dejar un poco las zonas emocionalmente seguras donde es como que se hace un poco la plancha. Ahí. Es como estar en útero materno. Todo el tiempo en el útero. No querer salir, no querer nacer, porque qué Es eso, peligro. exacto, porque estamos hablando de la casa 4 y 10. Es el no ir a la casa 10, al punto más alto del cenit de la carta, al medio cielo. Ujú, sí. Qué miedo nacer, qué miedo enfrentarme con retos, qué miedo que no me van a nutrir. Sí. Y acá pueden jugar mucho los nacionalismos extremos, ¿no? Extremos, ¿no? Como yo soy de Argentina, el dulce de leche es argentino, ni ocurran pensar que puede ser uruguayo, ¿eh? Digo un ejemplo local, ¿no? O el tango, digo ejemplos locales, ¿no? A modo de chiste, que se entiende. No, el hecho de, hay gente, el nodo sur en cáncer es decir, ¿cómo vas a irte a vivir a tu país y expresar tu tierra? Quédate acá a luchar la situación en la que vivimos, sos un vende... Bueno, no sé, hay gente que... Bueno, nada, son esos nacionalismos extremos o cuando se confunden los deportes con otras cosas, bueno, tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Pero también puede ser muy clánico el nodo sur en cáncer y quedarse mucho en su grupo de lo conocido y no ir a conocer qué hay afuera en el mundo, ¿no? Quedarse mucho en su ámbito familiar, que está muy bien, no digo que tenga que abandonar a la familia no sur en cáncer, ¿eh? No estoy diciendo que tenga que hacer un bolso y dejar a todos los hijos, a los abuelos, de todos atrás e irse solo por el mundo de mochilero, no digo eso. Estoy diciendo que hay muchas
cosas para construir que están en el afuera, pero para eso hay que experimentar la contención interna que ya la tienen el nodo sur en Cáncer. Fíjate que estos ejes son los ejes nodales de la luna y donde hace eclipse con el sol. Estos significan los ejes nodales. Y el nodo sur en Cáncer está súper cargado de lo lunar. Entonces yo diría que es uno de los nodos con más reto para poder salir hacia el nodo norte, porque es Pues como sí. si lo lunar lo tiene atrapado totalmente. La madre cocodrilo se lo devora, no lo deja salir. Entonces, fíjate cómo no lo deja salir. Es algo así como estoy tan atento del entorno como la luna, de la sonrisa de él, de la levantada de ceja del otro, y no actúo para evitar tener una ruptura del bienestar lunar. Entonces más bien me quedo quietico o si actúo, inmediatamente lo castigo y me siento culpable por actuar y me devuelvo. Entonces, o me enfermo para evitar que me dejen de amar, que me dejen de contener, que me dejen de nutrir. ¿Sí? Es algo así como si sintiera angustia de que si salgo a hacer mi proyecto de vida, no voy a tener quien me siga Ah, sosteniendo, apoyando. Como que voy a apoyando. estar solo. Si hago un proyecto de vida, voy a estar en soledad absoluta. Ujú. Correcto, correcto. Ese es mi nodo, ese es mi nodo sur Ah, en mira, Cáncer, ¿vos tenés ese es el mi sur en nodo Cáncer? norte en Cáncer y nodo norte Ah, en Capricornio, ¿sí? Y tengo un nodo sur conjunción Saturno, ¿sí? Lo cual, y en casa 12, y es esto que estoy mencionando es parte de el proyecto que generé a través de mi enfermedad para evitar con una enfermedad autoinmune, tener que salir al mundo y seguir siendo una eterna ah, víctima. Y de esta manera no tener que vérmelas con salir a batallar y la soledad y la aridez del mundo. entiendo. Sí, 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 entiendo el Sí. concepto. Claro, sí, sí, estar como encerrado en casa, no mostrarse, Sí. ese tipo de situaciones. Sí, sí, estar en el cascarón, sí, ahí nunca se nace, ¿no? Porque Nunca se nace. siempre que hablamos de signos cardinales, hablamos al final de nacimientos, ¿viste? Tanto en Aries, en Nacimiento. Capricornio, ¿no? Eh, Mm. Sí. Nacimientos cardinales. Sí. Sí, no, 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 es que tiene mucho sentido. Bueno, el Nodo Norte lo tenés, vos tenés tu propia empresa, que es tu escuela, tu propio equipo de trabajo, no lo haces solo, ¿sí? O sea que tampoco es que te quedaste exclusivamente en Capricornio y saliste al mundo, o sea, bueno, ya está, lo cumpliste, ya está. Ahí Pero, voy. ahí va, Ahí va el trabajo, así como tú ahí mencionabas va. el trabajo con los dogmas y con la visión. Eso. Se hace, se hace. Y además el nodo Eh, sur no es para bueno, negarlo, es es lo que te decía, esto que hablamos del estado de ánimo y te uso un poco como ejemplo. Tú haces programas, no sé, 3, 4 veces por semana, por decirlo, o más los talleres y todo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza antes de un programa? ¿Cuántas veces has tenido una noche que no dormiste bien? ¿O estabas triste? ¿O estabas con algo y no dijiste lo suspendo? Es algo que, bueno, una causa mayor se entiende, pero no es que dependía del estado de ánimo para hacer YouTube. ¿Me explico? Porque te lo tomas. Para que funcione hay que tomarlo como un trabajo. claro, claro. Ah, buenísimo, buenísimo.